Aunque en muchas ocasiones se ha entendido como la experiencia de Dios, como únicamente esas experiencias extraordinarias de la vida, comprendemos ahora que el encuentro de Dios, más que esas alteraciones de la conciencia, se hace en lo cotidiano, cuando soy capaz de reconocerle en el aquí y en el ahora, en lo real. Esa experiencia de Dios es la participación misma del amor, porque cuando hago parte de la experiencia del amor, soy amado, vivo en la profundidad de ese misterio. Asimismo, es esa experiencia de Dios en el que en lo cotidiano, en lo real, sin necesidad de esas manifestaciones sobrenaturales, siento por convicción que el Señor está conmigo, que me ama, que me acompaña, que me guía, que me impulsa, que es fuerza, que se hace el encontradizo en lo ordinario de la vida. Mi experiencia de Dios, yo la comencé a vivir desde edad temprana, gracias a los principios didácticos que me inculcaron desde edad temprana mis padres, entre ellas el amor a la iglesia. La experiencia de Dios. La experiencia de Dios no es algo tan fácil de definir, ya que no es como definir un objeto cualquiera. Una experiencia es una vivencia que tengo con Él personalmente. Esta experiencia la puedo contar a los demás a través del testimonio. Una experiencia con Dios no es algo que yo quiera tener, es Él quien decide buscarme a mí. El ser humano tiene por naturaleza un espíritu. Allí es donde se une con Dios, en lo más profundo de su ser. Y es este espíritu que los místicos llaman el centro y la sustancia del alma, es la cima de la mente. Y este espíritu, al estar dentro de nosotros, muchas personas no lo pueden ver. Y como no lo pueden ver, lo ignoran. Para tener una experiencia con Dios, debo tener un conocimiento personal, para así darle una respuesta libremente. Una experiencia con Dios es algo extraordinario que nos pasa. Puede ser un contacto o una visión. También depende mucho esta experiencia de su interpretación, de la interpretación que le demos. Necesito creer para poder ver. Buenas tardes para todos, yo soy la hermana Anabeli y en esta tarde les he venido a hablar sobre la experiencia personal con el Señor. Realmente pienso que ese tema pues es muy profundo, muy espiritual y es difícil de definir. La experiencia religiosa para mí es un camino de encuentro pleno con el Señor, que se traza y que se va construyendo en el día a día, en las acciones mínimas de la vida. Para esta experiencia pues, religiosa necesitamos, para que se dé realmente esta experiencia religiosa, necesitamos el recogimiento interior, el silencio, una actitud de fe creyente ante el Señor. Necesitamos dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Necesitamos también dejar el egoísmo y tantas cosas que nos dividen el alma y empobrecen nuestro corazón. Y realmente pues pienso que esta experiencia religiosa nos permitirá abrirnos más al infinito, que es el mismo Dios. Este trabajo pues pienso que no es de un día para otro, sino realmente de toda la vida. También se nos hablaba en el texto otra parte que me parece muy importante, que de la conversión de nuestra existencia, ¿sí? Y es también cómo nosotros los seres humanos a lo largo de nuestra vida, para agradar al Señor debemos de dejar algunas cosas que pues en nuestra vida marchan mal. A veces el egoísmo, a veces la mentira, el pecado, ¿sí? El pecado en todas sus clases. Y pienso que este tema de la experiencia religiosa pues ha tocado realmente mi corazón, porque muchas veces creemos saber mucho de este tema por el mismo hecho de que somos religiosos, de que pues hemos hecho unos votos y que vamos en ese camino de seguimiento al Señor, pero realmente pienso que
en este caminar hacia Él, pues nos vamos a encontrar con muchos obstáculos en el que de pronto nuestra vida muchas veces no cobra sentido, pero es como volver otra vez, como el texto nos lo dice, volver el corazón y la mirada al Señor, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las dificultades, y reconocer que necesitamos de su presencia, de su amor, de su misericordia, porque somos seres frágiles, somos seres necesitados de Él. Otro tema importantísimo dentro de esta experiencia religiosa, pienso, y como el autor lo dice, es la fe. La fe que mueve montañas, esa fe que me permite caminar sin mirar atrás, porque sabemos que cuando tenemos fe y confianza plena en el Señor, todas las cosas se nos dan por añadidura. Entonces, este tema de la fe pienso que también ha marcado mi corazón, y pensar que personalmente me hace falta mucho camino, mucho por recorrer para de verdad llegar a amar verdaderamente al Señor en las personas más necesitadas, para poderme dar más de lleno en las cosas que realizo, en las acciones que hago a diario personalmente. Y pues realmente dice el autor que pues la opción de ser creyente es una decisión personal, y pienso que es verdadero, porque uno es el que decide realmente si quiere una vida feliz al lado de Dios, o si quiere una vida mediocre, pues que nos la ofrece el mundo mismo, que es el pecado. Pues Dios dispone de todas las cosas para nosotros, para nuestra felicidad, pero en ese disponer pues también Dios nos da la libertad, ¿no?, de elegir el bien o el mal. Entonces lo importante pues es hacer esa opción. Sí, pienso que Dios en este caminar pues no se queda con nada, y la invitación que me hacía la lectura pues es a ser realmente una persona creyente del Señor, una persona confiada en Él, en su misericordia, y también pues pedirle la gracia al Señor que aumente en mí la fe y la confianza plena en Él. Hola profesora y compañeros, yo soy Diego Alexander Torres Chavarro, seminarista del Seminario Mayor Santiago Apóstol de la Diócesis de Fontibón, y a continuación les quiero compartir un poco sobre la experiencia de Dios. Yo creo que esa experiencia de Dios no solo es ese conocimiento de Dios a través de la palabra, sino también esas situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana. Siento que es llevar ese conocimiento que tenemos de Dios a la práctica, al servicio con las demás personas, al servicio con el prójimo, y de esa manera buscar trascender. De igual manera, ese conocimiento de Dios, esa experiencia de Dios, transmitirla de tal manera que esa experiencia que yo vivo, hacer lo posible o transmitirla para que las demás personas también lo vivan. Para mí es una dicha, es una alegría. Entonces también quisiera que las demás personas puedan vivirlo, puedan también sentir esa experiencia de Dios que yo puedo vivir. Y aquí está esa relación con la lectura, porque la lectura nos hablaba de las diferentes formas de la experiencia de Dios. Y enfocaba, tenía tres formas de experiencia de Dios, pero yo aquí quiero resaltar un poco sobre esa vivenciación de la experiencia de Dios, en donde la presencia de Dios es un don que el Espíritu Santo nos ha dado, es un don, es una sabiduría misteriosa que nos hace pensar en Cristo, es un don de Dios tener esa presencia de Dios por las cuales podemos vivenciar, podemos pensar en Cristo, podemos tener esa experiencia por el don del Espíritu Santo. Por lo cual aquí también me llama la atención esa cita de Juan 4, en donde dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Entonces también esa experiencia de Dios pues va ligada en el amor, porque si conoces a Dios, lo amas. Si lo amas, lo conoces y también lo llevas a la práctica para poder tener esa vivenciación de esa experiencia de Dios a través del amor.